Yeshua. Ya podemos decir Shabbat Shalom, ¿verdad? Shabbat Shalom, nombre de Yeshua. Vamos a estar leyendo la palabra. Como vieron, yo todavía tengo la Reina y Valera, y yo decía lo siguiente, ¿cuánto podemos aprender aún con esta Biblia, verdad? Tengo unas cuantas, pero ¿cuánto podemos aprender todavía con esto? Y podemos mirar los tremendos errores que hay en la traducción, pero al mismo tiempo valorar que de la forma que sea, nuestro Maestro preparó todo para que de la forma que sea nosotros conociésemos la palabra. Vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 1, versículo 15, del nombre Yeshua, y dice en esta edición, luego la va a leer Silvia, no sé en qué edición, Silvia. Amén. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Animás a poner un filtro, Manu? Porque por eso se hace. ¿Leo, pastor? Sí. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino del amor está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Las buenas noticias. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos mire con amor. Mi Abba Kadosh, en este momento en el cual nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a ti, en primer lugar a través de la oración, y aquí, Padre, con tu palabra, la cual tú enviaste para que cada uno de nosotros pudiéramos no solo atesorarla dentro de nuestra mente y dentro de nuestros sentimientos, sino, Padre eterno, también ponerla por obra, porque por una razón está, dice tu palabra, que tú a nosotros nos escogiste antes de la fundación del mundo. Y tú nos escogiste porque realmente tuviste gente cada uno de nosotros. Y al tener esa gran raje, nosotros te damos toda en esta noche y pedimos que en todo momento de nuestras vidas, cuando nosotros estemos caminando, en todo momento obrando, tú estés con nosotros, enviando el poder del Ruach HaKodesh para que camine, para que nosotros podamos demostrar realmente que somos Talmid de Yahshua HaMashiach. Tú eres todopoderoso. Yo pido que tu palabra se haga viva, se haga verdadera dentro de nuestra mente, y te pido que cumplas, Padre, en todo momento en cual creemos con el propósito de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros hogares, rodeando todo el área en cual vivimos y defendiéndonos en el nombre de Yeshua de toda fuerza de la maldad. Tu palabra la pondremos por obra en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Tomen asiento, sí, mis hermanos. Entonces, tenemos aquí en el libro de Marcos, en el cual simplemente busqué citas bíblicas nada más para tener referencia, para no ser una larga conversación, en la cual dice la palabra que en ese momento el tiempo se había cumplido y que el reino de Yahweh se había acercado desde ese tiempo en cual ciertamente Yeshua ya estaba preparado para comenzar su ministerio terrenal. Y había algo muy importante que desde ese momento tendría que comenzar a surgir dentro de la mente humana y del corazón, de los sentimientos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la mente, del intelecto, nosotros estamos hablando de una mente
pensante. O sea, de una mente que prácticamente de ese momento tiene que ser totalmente transformada para poder obrar conforme a la voluntad de nuestro Creador. Y la palabra nos dice arrepentidos. O sea, hebreo, teshuvah, hacer teshuvah, arrepentidos, arrepentirse de todo lo malo que habíamos hecho. Pero sabemos que allí solamente no terminan nuestros pecados, sino que muchas veces, a pesar de que nosotros caminamos en su camino, erramos, y sabemos que esto nos acompañará hasta el final de nuestras vidas, porque al final de nuestras vidas creo que a muchos todavía le quedan cosas en el tintero en la cual tiene que arrepentirse delante del Creador y pedir que Él perdone todos nuestros errores, tanto de palabra como de obra. La palabra también es necesario que Él nos perdone. Entonces, esto es lo primero que aprende un talmide de Yahshua, hermanos. Lo primero que aprendemos cuando entramos a la congregación, ya sea la congregación cristiana, como estábamos antes, como cualquier congregación, lo primero, y yo sé que en muchos lugares y en muchas denominaciones es lo primero que se enseña a arrepentirse. Porque si nosotros no nos arrepentimos, después en vano continuar en el camino. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, sacamos afuera todo lo malo para dejar penetrar lo bueno mientras no esté desocupado la mente y el corazón de las cosas malas que teníamos. Lo bueno no puede tomar ocupación. Y para nosotros ser perdonados tenemos que tener un sincero arrepentimiento. Y yo sé que cuando nosotros ingresamos a la Keilah, nosotros allí en ese momento empezamos a tener ese sentimiento, tremendo sentimiento de tristeza por haber ofendido a alguien tan grande y tan bueno como al Creador del universo. Arrepentimiento es diferente que sentir remordimiento. Hay muchas veces cuando se abandona el camino de Yahshua, o se abandona a Yahshua, porque el que abandona el camino debe abandonar a Yahshua. Cuando se abandona el camino, la persona empieza a entrarle un remordimiento tremendo, y el remordimiento es doloroso. El remordimiento le hace ver lo que se ha perdido, lo que se puede perder. Y yo creo que para todos nosotros primero es la salvación eterna, pero también cuántos bienes se pierden cuando se deja de caminar. Anoche hablábamos con los hermanos en Barrio La Valleja y decíamos lo siguiente, de que qué precioso que es cuando nosotros comprendemos esto tan hermoso que hizo Yahweh, que nos habla en el Salmo 133, en el cual dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es ver a los hermanos unidos en armonía. Y muchas veces la gente comienza de repente a apartarse y a caminar autónomo, o sea, solito, ¿verdad? Sin el Roe, sin el Moret que lo dirija, sin los hermanos al costado. Y yo decía que tremendo dolor. Yo no sé cuántos años tengo en el camino, pero sé que no podría vivir sin los hermanos. Y hay hermanos que han estado desde el principio y ellos saben la bendición tremenda que es, en primer lugar, estar aferrado a Yahshua, porque es el único mediador entre nosotros y entre el Padre. Aferrado. Pero, ¿qué pasa? Si no estamos aferrados al Roe, si no estamos aferrados a nuestros hermanos, muchas veces nos quedamos sin información y sin fuerza, porque cada uno tiene cosas preciosas
que le ha sido dado a través de Yahshua, a través de la Ruach HaKodesh, cosa preciosa que guarda dentro del corazón y que sale a luz a través de una palabra de meditación, a través de una alabanza, a través de un saludo, de una palabra de ánimo, a través de la palabra. Y nos alimentamos así mutuamente, unidos, amándonos como Él nos enseñó que tuviéramos ahabat uno por otro. Entonces cuando nosotros somos así, Él tiene razón para enviar salud, prosperidad y vida eterna. Así es. Diferente es cuando nosotros erramos y no nos arrepentimos, pero sí sentimos remordimiento. El remordimiento significa morder 2 veces. O sea que si la hice una vez, la puedo hacer otra vez. Remordimiento, yo creo que cualquiera reconoce cuánto remordimiento porque perdí aquello, porque perdí lo otro. Entonces, eso no es válido para ninguno de nosotros, mis hermanos. No es válido. Nosotros comenzamos a caminar en este camino tan bonito, tan hermoso. Y en este camino sabemos que vamos a ingresar sí o sí al reino de Yahweh. Que ya tenemos parte del anticipo del reino de Yahweh aquí en la tierra. Conseguimos salud, conseguimos shalom y podemos dormir en las noches. Conseguimos ahabá, porque de repente nos damos cuenta que solo sabemos amar. Y eso es precioso, eso es realmente maravilloso. El camino de Yahshua. Entonces Él sí o sí quiere que nosotros, en la primera parte del Evangelio, tal como decía Juan el Bautista, decía: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de Yahweh se ha acercado a vosotros. Y eso es lo primero. Y cuando entramos, tenemos arrepentimiento, y eso es lo que a nosotros nos lleva no solo a caminar en el camino de Yahshua, sino que nos lleva a nosotros a obtener todas las cosas aquí en la tierra, más, como dice el Salmo 133, la vida eterna. Buscamos el reino de Yahweh y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Sí o sí. Aprendemos a estar contentos con todo, y Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Ciertamente nada, absolutamente nada, pasa desapercibido delante de sus ojos. Pero nunca tenemos que acostumbrarnos a ser autónomos, sino a estar unidos en amor uno con otro, para que Él pueda cumplir el propósito de su palabra. Así es. Arrepentirse, dice la palabra. Dice la palabra que Yahshua comenzó a caminar, lo dice, y comenzó a mirar a los hombres, a los varones. El maravilloso Adón llamó a los varones. Eso sí, también tenemos que reconocerlo siempre, que uno ha estado por la gracia. Pero el varón, yo sé que va a llegar un tiempo en cual el varón será cual haga resplandecer el poder de Yahweh aquí en la tierra, sí o sí. Y dice la palabra que andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés. Estoy leyendo en mi versión, ¿verdad? En Reina y Valera. Ustedes saben que es una versión que es no aconsejable usar, pero yo les digo que de una forma o de otra nos enteramos de la verdad. Y la estudiamos casi siempre que leemos en varias ediciones. Dice: y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Él le dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando sus redes le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó
y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea que él comenzó a llamar a sus talmíd, uno por uno, y no narra qué es lo primero que les dijo, pero es muy seguro que inmediatamente lo habrán reconocido como Mashiach. Ellos eran judíos y sí o sí estaban esperándolo, y allí lo siguieron. Pero él eligió a sus compañeros de trabajo. Sus compañeros de trabajo, el cual sabían que estaba al costado de un Melec poderoso. Y que ciertamente cuando lo comenzaron a conocer, porque eso es lo importante de conocer, es que se comienza a ver los valores. Muchas veces se ve que no es solo palabra, que como vieron ellos las obras preciosas de Yahshua, sanar enfermos, resucitar muertos, tener compasión de la gente, hacer ver a los ciegos, sanar a los leprosos, enseñar la palabra, caminar sobre el agua. Vieron lo que él era y se dieron cuenta del reino que nos espera. Ellos se dieron cuenta. Y nosotros tenemos que dar cuenta de lo que nos espera, no importa todas las luchas que tengamos que pasar acá. Lo importante es que tenemos un reino que ha sido ya preparado para todos los que crean en Yahshua HaMashiach. Dice en Marcos 10:35 que allí vamos a pedir a la hermana Silvia en su edición que lea 10:35. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. 36, sí. ¿Qué quieren que haga con ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Sí. ¿No saben lo que están pidiendo?, le respondió Yason. Pues ¿acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Yason, y pasarán por la prueba del bautismo por el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Así como lo dijo, realmente creo que es la palabra que le dice a todos sus talmíd, a cada uno de sus discípulos. Nosotros sabemos que vamos a ingresar a un reino realmente maravilloso. Y tal como le pidieron los discípulos, ¿verdad? Como dice aquí Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Yo creo que ellos eran los que le llamaban hijos del trueno. Me imagino que lo habrán pedido, ¿verdad? Con la voz gruesa y a los gritos, ¿verdad? Porque dice que eran gritones, porque era su forma de ser. Hay personas que son así, que hablan fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces le habrán dicho, maestro, queremos que nos conceda lo que nosotros queremos. Y querían, en verdad, lo que querían eran autoridad, y lo primero que Yahshua nos da, y honor. Después que tenemos la autoridad y el honor, tenemos que conquistarlo, ¿verdad? Porque con la autoridad que nos dio, nosotros tenemos que lograr, tanto las discípulas como los discípulos, porque tenemos bastante campo para trabajar, para ir. Unos en una cosa, otros en otra cosa, en su viña, pero lo importante es que, aún trabajando, pase lo que pase, es permanecer firme en sus sendas, firme en su camino, firme con Él, sin dejarlo a Él y sin dejarnos entre hermanos, sino afirmados, amándonos. Y dice
que Él le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? O sea, el bautismo de sufrimiento. Sí, hermanos, es cierto. Esto ellos dijeron: sí, podemos. Sí, podemos. Podemos. Todos podemos. Es afirmarse en Él, es creer en Él con todo nuestro corazón. Es lograr tener una intimidad con nuestro Mashiach y conocerlo, y vamos a sentir su amor, y Él va a sentir cuánto le amamos y cuánto le necesitamos. Y sí que podemos pasar todo lo que tengamos que pasar. El galardón lo recibiremos al final. Pero si hay algo que nosotros sabemos, que si erramos en su camino, tanto de palabra como de obra, nosotros tenemos que arrepentir. Y enseñar a todos aquellos que se acercan a Él que el arrepentimiento es lo primero que nos enseñó a nosotros hablar de Él cuando estemos predicando el Evangelio de paz. Porque el Evangelio de Yahweh es un Evangelio de paz. Así nos enseña la palabra, es un Evangelio de Shalom. Entonces, el arrepentimiento, o sea, sí o sí, la persona tiene que arrepentirse, y arrepentirse significa no volver a hacer lo malo que estábamos haciendo. No es tener remordimiento, es nunca más hago esto. Cuánto me duele haberle ofendido, cuánto me duele haberle hecho mal a mi hermano, a mi hermana, cuánto daño hice. Todo el mal que hacemos, se lo hacemos a Yahshua. El Padre nos mira y nosotros sabemos perfectamente que ese nunca fue su anhelo para nosotros, sino que su anhelo fue que estuviéramos siempre reunidos en perfecta armonía. Sigue diciendo la palabra en 2 Corintios 7:10, el nombre de Yahshua. ¿Sí? La tristeza que proviene de Adón produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Uno puede mirar esto en muchas oportunidades. Uno puede mirar cuando uno erra y cuando siente ese dolor profundo, esa tristeza tremenda dentro del corazón, cuando se busca un rincón para llorar, o simplemente se dobla la rodilla y se suplica perdón, arrepentirse. Eso no lo hacemos solo al principio, lo hacemos al pasar el tiempo, cuando decimos una palabra inapropiada, cuando nos enojamos, gritamos o insultamos, porque hay que reconocer que todos aún estamos en carne. O cuando hacemos algo indebido, porque no es solo pecamos con obra, también muchas veces pecamos con palabra. Pero mientras nosotros reconozcamos, mientras no tengamos la conciencia quemada, mientras nos cause dolor lo que hemos hecho, tenemos oportunidad de salvar nuestras almas, de vivir para siempre y eternamente con Él. Pero cuando muchas veces yo he visto, por ejemplo, las personas que están en el mundo y que viven para el mundo, ellos prácticamente hacen las cosas, hermanos, que las cosas del mundo, aquello, por ejemplo, robar, el mentir, el agredir, o trabajar con hechicerías contra las personas, y cuando se le vuelven contra ellos, entonces quedan tristes, y una gran tristeza que es diferente que la tristeza del que cree en Yahshua. Es diferente. Esa tristeza cuando se hacen las cosas y se erra en el mundo, eso sirve para muerte. La tristeza que nosotros sentimos es por arrepentimiento, y arrepentirse nos lleva a la vida eterna. Pero la tristeza que yo siento cuando le fracasa
lo malo que van a hacer, que lleva a la muerte. Así es. Entonces nosotros sí o sí, es como dice la palabra, que una vez que nosotros ingresamos en el camino de Yeshua, es lo primero, es arrepentirse y tener eso bien despierto adentro, cuidarse en todo momento. Esto no puedo hacerlo y vencerlo, hermanos, con el dominio propio. Aunque muchos digan que somos tontos, que somos bobos, que no sabemos vivir, que no aprovechamos el momento, eso no interesa. Lo importante es estar bien delante del Creador del universo. Eso es lo que a nosotros realmente debe importar. Estar bien con Él, no estar bien, porque a veces, por ejemplo, yo recuerdo que había un hermano que siempre me decía, tuve que tomar, y después ya me emborraché, pero si no iba a quedar mal delante de mis amigos. Pero el hermano ya había contraído con Yeshua un compromiso de fe, sí o sí. Entonces él tenía que respetar lo que tenía con nuestro maestro, pero no, alguien lo invitaba, alguien le provocaba, o sea que a Satán siempre buscaba a alguien para poner el camino para que él cayera en ese pecado. Y caía, pero porque no usaba el dominio propio, porque somos personas y como persona sabemos lo que nos va a hacer mal o nos va a hacer bien. Y el dicho de decir que no es pasar vergüenza ni ser menos hombre o ser menos mujeres, ¿verdad? Porque a veces nos invita a cosas que la mujer que cree en Yeshua no puede hacerlo y no lo hago porque sé a qué me debo, lo que quiere de mí me lee, sí o sí. Entonces uno crucifica la carne, crucifica el yo, porque Él vive en nosotros. Y recuerdo que ese hermano siempre le pasaba esto, y yo decía, mientras no aprenda a vencer. Después tenía otro hermano que era muy amigo del cigarrillo, y aunque el cigarrillo, todas aquellas cosas que se consumen, que ensucian nuestro cuerpo, que es templo de la Ruach HaKodesh, no puede servirlo. Pero hacían cada metida de pata. Yo recuerdo que en una ocasión yo simplemente andaba dando vueltas, mirando a la gente, siempre salía a mirar a la gente de edad, la gente ya de edad que no podía andar mucho, y digo, voy a llegar a verlo al hermano y a ver cómo está, mi hermano. Y entonces él salió de adentro y cuando vio que era yo prácticamente, tenía que tener temor de la ayuda, pero no. Le dio temor verme y no se debe tener temor al hombre. Temor hay que tener aquel que nos quiere dar la vida eterna, aquel que le fallamos. Entonces, yo vi que él salió con un cigarrillo en la mano y hizo así para atrás, con la mano para atrás. Y miren que los pantalones de los varones tienen un bolsillito atrás, allí se lo puso. Y estábamos conversando, pero yo veía que él se movía por un lado para el otro y hacía así, pero finalmente tuvo que entrar para adentro porque se estaba quemando. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Se quemó, se quemó. Y después me explicó, todavía no pude vencerlo. No pude, él tiene que sacarme esto. No, hay cosas que uno que tiene que... Es uno, ¿no? Él no lo puso, él no le puso el cigarrillo, no se lo prendió, no se lo puso en la boca. Tiene que vencer con dominio propio, arrepentirse de lo que hizo. ¿Saben ustedes que muchas veces las personas están por años dentro de una congregación y siguen practicando las viejas cosas? Arrepentirse y no volver a hacer las cosas malas que se hacían. No hacerlas malas. Dice que si nacemos de nuevo nosotros no pecamos. Mire, yo estoy hablando de eso. Eso ensucia el cuerpo, ¿verdad? Que es templo al Ruach HaKodesh. Pero cuántas cosas malas se hacen que también ensucian el templo de la Ruach HaKodesh. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, allí el apóstol no, discípulo de Yeshua, dice, todo aquel que es nacido de Yahweh
no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Adón. Ninguno que haya nacido de Adón practica el pecado, porque la semilla del Adón permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Adón. Amén. Nacer. Yo creo que si ustedes miran, por ejemplo, porque acá está hablando bien clarito, nacer, ¿sí? ¿Cuántas veces dice nacer en este versículo? Yo creo que dice 2 veces. Habla de un nuevo nacimiento, 2 veces. Y cuando nosotros sabemos lo que es un nacimiento, por ejemplo, un niño para nacer, el mismo niño se esfuerza a último momento por nacer. ¿Es verdad? Él mismo se esfuerza por salir a luz. Y es un esfuerzo todo el tiempo y nosotros queremos que al final, sí o sí, cada hermano nazcan para el reino de nuestro Abba Kadosh, sí o sí. Entonces, cuando dice aquel que es nacido de Adón, tiene la simiente de Adón, tiene el ADN de Adón, pero nosotros hacemos esfuerzo en eso. Sí o sí nosotros tenemos que hacer esfuerzo en el cambio, en la transformación, en sujetarnos en obediencia a Él, arrepentirnos y seguir. Justamente pensaba hacer esto, pero sé que es malo, no lo hago más. Y cuando pasan los años, uno se da cuenta de todo lo malo que dejó de costado y cómo ha sido cambiada y transformada la vida de la persona. La transformación ha sufrido, es un nacimiento nuevo, como dijo Yahshua, el que no nace de nuevo, pero él también, él dijo que era necesario nacer del agua y de la Ruach HaKodesh. Del agua, bautismo, y luego con el poder de la Ruach HaKodesh. Dice la palabra en Proverbio 28, versículo 13, con esta cita bíblica. ¿Sí, hermana Silvia? ¿Sí? Todavía no, lo leo yo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará.